Concluye que intelectuales de toda laya y condición, de derecha y de izquierda, han terminado imitando los modos aristocráticos a los que a menudo han dicho enfrentarse. Yo narro en el ensayo cómo después de haber sido cortesanos los intelectuales los siglos de la época del absolutismo, ¿no? Se independizan, pero al independizarse tienden a reproducir la organización de la corte, ¿no? A crear cenáculos que son dirigidos a veces por una especie de monarca intelectual, ¿no? Como ocurría en Francia con Mallarmé, ¿no? Que además dictaminaba quién era quién dentro de su cenáculo, era muy respetado y tratado reverencialmente, ¿no? Como si fuera un rey, ¿no? Hay otros cenáculos, en cambio, que son más bien como parlamentarios, en donde varios escritores del mismo nivel de importancia discuten sus obras, se critican mutuamente y que no tienen un líder visible, ¿no? Estos cenáculos me parece que pueden tener una virtud, ¿no? Que es la virtud de imponerse exigencias más altas, de tratar de elevar el gusto del público, educarlo, ¿no? Pero me parece que también tienen un aspecto ridículo, que es ese aspecto de reproducir esa protocolo que había en la corte, la adulación al poderoso, la búsqueda rastrera del prestigio, ¿no? Que es algo que pues vemos constantemente en todas las repúblicas literarias del mundo. Los totalitarismos del siglo XX se aprovecharon de esa soberbia y a menudo agasajaron a los intelectuales para atraérselos a su campo. En efecto, sí, ese es otro capítulo de cooptación masiva de intelectuales por parte de regímenes totalitarios, en este caso de regímenes que tenían confiscada la opinión pública. Es algo que a mí también me tocó ver bastante en México durante los 70 años de dictadura perfecta del PRI, ¿no? Que era un partido que controlaba todos los medios de difusión, censuraba los periódicos, cuando uno se metía con el presidente en turno se arriesgaba a perder su plaza de trabajo en un periódico, ¿no? Y es algo que viví de cerca sin necesidad de vivir en un régimen totalitario como los soviéticos, el régimen cubano, el chino, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un control político al que algunos intelectuales se someten con una sumisión que denota desde su parte que son también cómplices de ese régimen, ¿no? Pero creo que en ellos queda también un marco para la disidencia, ¿no? Como lo hubo en la Unión Soviética, como lo hay actualmente en Cuba y como lo hay en China, por ejemplo, ¿no? El argumento de autoridad que se impone en todas las épocas, como venimos comentando, a veces va acompañado por la pedantería, y usted advierte contra sus peligros. Bueno, es que la gente que se deja manipular por el argumento de autoridad, que son generalmente los snobs, son gente que no tiene un criterio propio para juzgar la literatura, el arte, la filosofía. De modo que es gente que acepta a ciegas los sellos de prestigio, que son finalmente el argumento de autoridad, ¿no? Y entonces eso permite que haya una conducción, que haya árbitros del gusto, que se impongan escuelas literarias o corrientes de pensamiento, y digamos que le facilita la tarea a los escritores, porque como vienen avalados por esta tremenda autoridad intelectual, muy poca gente se atreve a ponerla en duda. Pero a mí me parece que un lector que no que se deja avasallar por este tipo de sellos de prestigio, ¿no? Pues nunca llega a desarrollar un criterio propio, y lo que quería la paideia griega y el ideal educativo de nuestra época también, ¿no? Es transformar a los borregos en individuos, ¿no? Siguiendo la tónica de
la frase de Píndaro, que es transfórmate en lo que eres, ¿no? Entonces, yo creo que para crear ese tipo de individuos es necesario también hacerles desarrollar un espíritu crítico que los lleve incluso a poner en duda el prestigio de los consagrados, ¿no? Enrique Serna, su genealogía de la soberbia intelectual se centra sobre todo en la República de las Letras, pero no deja de lado otros campos del saber, como la ciencia política, las religiones, la psicología, las artes plásticas. Se muestra especialmente crítico con determinados aspectos del arte contemporáneo. Sí, yo creo que las artes plásticas es justamente el ámbito de la cultura en donde más ha predominado el argumento de autoridad, ¿no? Esto se debe probablemente a que el público de las artes plásticas es un público de elevados ingresos que tiende a confundir los signos de estatus con los sellos de prestigio cultural. Y esto ha hecho que los curadores y los críticos de artes plásticas tengan un inmenso poder, ¿no? A mí me asombra mucho, por ejemplo, cómo en el arte conceptual, ¿no? La explicación del crítico se vuelve tan importante. La obra por sí misma no dice nada. Yo recuerdo haber ido a la Tate Modern Gallery en Londres y había expuesto un sobre que había firmado Joseph Beuys y al lado de este sobre, que por sí mismo no decía nada, había un texto de piso a techo, ¿no? Explicando la profunda simbología encerrada en ese sobre rotulado por el artista. Entonces, a mí esto me parece realmente el colmo de la charlatanería, ¿no? Y creo que se ha impuesto precisamente a base de inhibir la crítica. Pero ya empieza a haber una contraofensiva, me parece importante, por parte de varios críticos como Carlos Granés, que tiene un ensayo espléndido, El puño invisible, en México la crítica de artes plásticas Avelina Lesper, ¿no? Que están poniendo en duda el valor de este arte que apela a la autoridad del crítico por encima de la experiencia estética del espectador, ¿no? Que yo someto a crítica en mi ensayo.